Bueno, eh, por respeto a la gente que llegó a horario, vamos a arrancar. Mientras se van sumando, vamos a hacer una breve introducción. Gracias a todos por conectarse, gracias a Bernabé por sumarse a la charla. Yo voy a hacer una breve presentación de Bernabé, del tema, y después la idea es que sea una charla. Vamos a dedicar los primeros 20 minutos aproximadamente a que Bernabé nos cuente sobre esto que dimos en llamar la guerra del contenido y las oportunidades que genera, y cómo esta guerra entre Netflix, Disney, Amazon, HBO, entre otros, se está desarrollando a partir de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Y luego la idea es que haya algunas preguntas, que abrirlo a preguntas de todos ustedes. Por una cuestión de prolijidad, vamos a arrancar con el micrófono silenciado de todos los participantes, y luego cuando vayamos a la sección de preguntas, si ustedes la pueden hacer a través del chat, las vamos a ver con Bernabé, porque bueno, a veces tenemos, con todo este tema de coronavirus, pandemia, etcétera, y trabajar y hacer todo desde la casa, ruidos que no controlamos. Entonces, por una cuestión de organización, lo vamos a manejar así. Eh, esta presentación básicamente es la primera de una serie de charlas que vamos a organizar sobre el tema de contenido, y básicamente tienen que ver con el lanzamiento del nuevo curso, el nuevo bootcamp de Branded Content. Les cuento a los que estén interesados cinco puntos que caracterizan a los bootcamp, que es un entrenamiento práctico, y no es un curso teórico, que se trabaja con clases virtuales en tiempo real, no son videos online, o sea, son clases a través de esta plataforma de Zoom, donde vamos a entrenar con especialistas en cada tema. O sea, cuando hablemos de directores, gente que trabaja en área de contenidos, gente que trabaja en agencias de publicidad, que nos va a contar cada uno de su especialidad, y lo que es la columna vertebral del bootcamp, que se trabaja en resolver un caso. Es decir, todo lo que aprendemos lo vamos a aplicar a un caso real y no simplemente hacer ejercicios, ¿sí? La idea es que la presentación final de ese caso sea ante un cliente, y no ante una mesa de examen, ¿sí? O sea que es una formación muy práctica. Los que les interese averiguar un poco más sobre el tema del bootcamp de Branded Content, en nuestra página van a encontrar más información. Bueno, pasado pausa comercial, les cuento un poco más de Bernabé, que estaba muy contento con su foto. Debo aclarar que era pre-pandemia. Uno debería decir, bueno, solo se pueden usar fotos pre-pandemia, donde todos estábamos mucho mejor, más jóvenes, más esbeltos, antes de pasarnos, por lo menos en Argentina, 120 días o más encerrados. Bernabé es guionista, es director, es docente de la escuela. Estamos hace casi, no sé, seguramente fue uno de los primeros docentes de Miami School acá en Buenos Aires, hace ya casi 10 años, 8 años. Y es socio fundador de Backstory, de contenidos, que es una empresa justamente generadora de contenidos cuando, como hablábamos recién con Bernabé, no era cool hablar de contenidos. Decía, bueno, ¿de qué trabajas en contenidos? Y la gente medio que no entendía. Con lo cual fue un pionero en el tema de contenidos. Él es Bachelor of Fine Arts en Film del International Fine Arts College de Miami, en Estados Unidos, y además tiene un posgrado en Marketing B2B en el IPA, con lo cual tiene una combinación interesante, que es no solo una formación en todo lo que es guión, y en dirección de ficciones,
sino también, y creo que es lo interesante para la charla de hoy, nada, toda la cuestión más de negocio del contenido, de manejar una empresa de contenido y de bueno, aplicarlo a marcas, a empresas o a canales, etc. Entonces, hecha esta breve presentación del curso y de Bernabé, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es justamente lo que llamamos la guerra de contenido que se está dando entre Netflix, Disney, HBO, Amazon, entre otros. Y sobre todo, y para no quedarnos simplemente en la cuestión anecdótica y nada, de programa de entretenimiento a la tarde, de la guerra y de quién se está peleando con quién y quién está ganando, etcétera, vamos a pasar de esa parte, aunque algo vamos a saber. Pero bueno, nos queremos centrar sobre todo en las oportunidades que genera esta guerra de contenido. Oportunidades para la gente, oportunidades para las marcas, etcétera. Así que, si te parece bien, Bernabé, arrancamos con, bueno, agradecerte estar acá, así como le agradezco a todos los participantes que están ahora conectados. Pero quería arrancar con una pregunta como más general, si te parece, para setearnos. Cuando estábamos hablando y preparando un poco esta charla, cuando me salió el tema de guerra de contenidos, vos dijiste, sí, es eso, me encanta porque realmente hay una guerra de contenido. Bueno, para la gente que está conectado, ¿por qué nos contás un poco de qué se trata esta guerra de contenido y por qué es una guerra, digamos? Y Sí, qué... claro. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar acá. A varios los conozco, a la enorme mayoría no, así que me alegra que esto les resulte atractivo e interesante. Y a mamá, por favor, apaga el micrófono. Ahora, yendo un poco a la charla de ahora, cuando nosotros empezamos a pensar un poquitito en esto y entendimos que era necesario tal vez contar un poco el contexto, ¿no? De cómo llegamos hasta acá. No sé si les pasa a ustedes, pero hoy por hoy hay una oferta tan grande a la hora de que se disputa nuestro tiempo libre, ¿sí? Que es un poco abrumador por momentos tratar de elegir qué ver. Yo tengo muchos amigos que me mandan mensajitos pidiendo recomendaciones, porque se pueden pasar 2 horas buscando algo para ver entre las distintas plataformas y sin llegar a ninguna conclusión. Esto, más allá de que hace un tiempo atrás las plataformas no existían, la oferta de contenido era mucho menor. ¿Sí? Y no estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás, ¿eh? Estamos hablando, bueno, 10 años sin duda, pero 5 años atrás. Nosotros teníamos mucha menos oferta de contenido. Esto viene creciendo aceleradamente a raíz de una serie de cuestiones que tal vez, Bernardo, si me permitís, voy a dar un poquitito de contexto histórico, ¿sí? ¿Vale? Para meternos un poco de lleno en... Sí, el otro día hablabas, perdón que te interrumpa, Bernabé, Sí, decías, pasamos de la gran pantalla, la pantalla de la tele, a la pantalla del celu, digo, como una perspectiva histórica. ni hablar, pero al mismo tiempo nosotros, ¿quién tiene la potestad para generar contenido? Bueno, la potestad para generar contenido la tenemos en algún punto todos, pero la definición final de qué contenido la gente va a ver o no, antes estaba muy concentrada, ¿no? Eran algunos canales de televisión, cuando digo antes me refiero décadas del 70 para acá, no más atrás, ¿no? Del 70 para acá había unos 10 estudios que manejaban el 90% del cine a nivel global. ¿Por qué digo a nivel global? Porque todo el cine que se producía fuera de Estados Unidos era distribuido por esos mismos 10 estudios fuera del país en donde se producía. Algo de eso sigue pasando ahora, pero bueno, es un tema menor porque hay un montón de alternativas de canales nuevos para distribuir el contenido. Entonces, vos tenías
unos 10 estudios, tenías 4 o 5 cadenas de televisión en Estados Unidos, y después tenías de 3 a 2 por país, ¿sí? Esto fue creciendo lentamente, apareció el cable en la década del 80, en la mayoría del mundo. El cable, yo me acuerdo, estaba en el colegio cuando, en la primaria, cuando un primer compañero volvió un día al colegio y nos dijo que habían ido las personas del cable y que ahora tenía 12 canales en su televisión. Y nosotros teníamos 4 o 5, no me acuerdo, los canales de aire, creo que eran 4 en ese momento, y no entendíamos cómo había más y qué pasaban en esos lugares. Bueno, esto fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando a los niveles en los que estamos hoy, donde básicamente las grandes compañías del mundo llegaron a la conclusión de que tenían que pelear por el tiempo ocioso de los consumidores. Y esto es algo, es como un insight interesante para que lo pensemos un poquito y lo entendamos, porque algunos de los jugadores que está dando vueltas ahora en el mercado del contenido no tienen nada que ver con el universo del contenido. Un ejemplo de eso puede ser Amazon. Otro ejemplo de eso puede ser Apple. ¿Sí? Son empresas de tecnología cuyo negocio principal es otro, ¿sí? El retail en el caso de Amazon, la venta de hardware y servicios de software en el caso de Apple. ¿Por qué? Y esta es la pregunta que a mí me resulta súper interesante, es ¿por qué Apple y Amazon se meten en el universo del contenido? La vamos a tratar de contestar un poquitito más adelante, pero está bueno que la vayan pensando porque me encantaría que los que se animen que arriesguen una respuesta, ¿no? Entonces, les tiro así como la primera pregunta para que la vayan pensando y después cuando habilitamos la conversación, el que quiera lo dice. ¿Por qué Amazon y Apple deciden que es una buena idea empezar a producir contenido de ficción y documental? ¿Por qué llegamos a hablar de una guerra del contenido? Hoy por hoy, les doy un ejemplo, ¿no? Tenemos un escenario, vamos a llamarlo así, en la cual empieza a haber más canales posibles de venta de contenido que talento de primer nivel para llenarlo. Esto no pasó nunca en la historia del entretenimiento. Piensen un cachito en lo que acabo de decir porque es bastante... sí, si hay algún guionista, yo ahí estoy viendo algunos guionistas que hay por acá, Mari, por ejemplo, empieza a haber más canales que talento para producir el contenido que necesita los canales que hay. Entonces pasan cosas raras. Antes uno tenía, nosotros firmábamos un acuerdo con en su momento, no importa, una compañía de entretenimiento muy grande y nos pedía exclusividad. Estoy hablando hace 7, 8 años atrás. Vamos a hacer un acuerdo de desarrollo con ustedes, lo que desarrollen en el próximo año, nosotros tenemos una primera opción de compra, así se llama, ¿no? Un acuerdo de primera opción de compra, en el cual era exclusivo y vos no podías ir a ver a nadie más sin que ellos tengan esa opción primera, y tenían la potestad de frenarte la visita a otros potenciales compradores si les resultaba interesante pero todavía no se definían. Entonces, si ellos demostraban interés, y el interés era simplemente un mail diciendo nos interesa, por favor, esperá, y vos estabas contractualmente ligado, digamos, obligado a esperar a que ellos tomen su decisión. Hoy,
el otro día lo hablaba con Bernardo, pasan cosas como que J.J. Abrams, no sé si lo conocen, J.J. Abrams o J.J. Abrams para los amigos, que lo contrata Paramount a su compañía productora para que desarrolle todas las películas de Star Trek, ¿sí? Viaje a las Estrellas. Hacen un acuerdo súper interesante. Queda esa cláusula abierta, ¿sí? Y firma un acuerdo con Disney en paralelo para desarrollar Star Wars. Y vos hoy tenés el mismo talento trabajando en dos franquicias gigantescas del mundo del entretenimiento, que esto no hubiese podido pasar nunca 10 años atrás, 15 años atrás. El acuerdo que firmó Abrams con Disney fue de $500 millones. ¿Sí? Por desarrollar durante los próximos 10 años el universo Star Wars, más First y Second Refusal, ¿no? First y Second Refusal, que es, y esto también es algo súper interesante, que la gente cuando se lo cuento se me queda mirando como si estuviera loco. Yo tengo un First Refusal Deal y un Second Refusal Deal. Eso significa un acuerdo de rechazo en primera instancia y un acuerdo de rechazo en segunda instancia. Hay de tercera, cuarta y quinta. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo hago, si yo firmé un acuerdo, por ejemplo, con Disney, todo lo que yo hago, Disney lo tiene que ver primero. ¿Sí? Todo lo que Disney dice que no, yo quedo libre para mostrárselo a otras personas. Bueno, hoy por hoy hay productoras, directores, guionistas que están firmando 3 o 4 acuerdos. ¿Qué significa? Tengo un primer acuerdo con Disney. Si Disney dice que no, ¿estoy ahí? ¿Me están viendo? Sí, sí, te estamos viendo. Ah, perfecto, se me fue la imagen en un momento. Si Disney dice que no, Netflix me paga para que se lo lleve segundo. Si Netflix dice que no, Apple me paga para que se lo lleve tercero. Entonces, yo desarrollo un contenido y estoy cobrando por primero, segundo y tercer refusal. Y recién ahí, cuando cualquiera de los tres, digamos, mejor dicho, cuando los tres me dicen que no, ese contenido queda libre para que lo vea otra persona. Pero ellos se pelean por el orden en el cual vos les presentás los proyectos. Hoy, esto no ha pasado jamás, nunca en la historia del entretenimiento. Y bueno, como algo que no ha pasado nunca y está pasando ahora, es una oportunidad para todos los que estamos en condiciones de generar contenido, ¿no? Esta es un poco la clave de la charla de hoy. ¿Quiénes son las personas que están en condiciones de generar contenido? Bueno, la realidad es que todos nosotros estamos en condiciones de generar contenido. No, más allá de las historias personales de cada uno y qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, si se dedicaron toda la vida a escribir o si lo están haciendo ahora, o si tienen un podcast, si hacen si escriben un blog y tiene 100.000 lectores. Vamos, Apple acaba de estrenar, ya hace unos meses, una serie basada en un podcast de crimen. HBO está sacando una serie documental en 6 capítulos, también de Michelle McNamara, que es una historia muy impresionante, hay que ver qué hicieron con eso, todavía no tuve oportunidad de verla, que ella es una periodista, falleció,
pero que se obsesionó con un caso de un asesino serial y se puso a investigar ella quién era este asesino serial y lo posteaba todo en su blog. El universo del contenido ya no está más en manos de los guionistas exclusivamente. El universo del contenido está en manos de aquel que tenga algo para contar y que tenga, y lo voy a poner en estos términos, el talento / el conocimiento técnico / la combinación correcta de ambas cosas para contar una historia en el formato que lo quiera contar. Desde un audiolibro hasta un cómic. ¿Sí? Ahora seguramente estuvieron viendo, hay un ilustrador de apellido Fernández que ilustró un cómic el cual Netflix hizo una película de eso con Charlize Theron, La vieja guardia de Old Guard, y es una de las películas más vistas de Netflix. Y eso acaba de, ya está confirmada la segunda y la tercera película de parte de Netflix. A menos de un mes de haber salido el estreno a disposición de los usuarios. Entonces, ojo, un gran ilustrador, digo, no es un chico que dibujaba en su casa y no, es un chico que viene trabajando hace mucho tiempo y es un fenómeno. Pero es una cosa que nunca jamás se imaginó, que de pronto lo que él hacía se iba a convertir en una franquicia, porque al final lo que termina pasando es que se convierte en una franquicia. Y en el último tiempo, digo, desde la pandemia, ya previo a la pandemia, ya les diría que alrededor de los últimos 5 años, el mundo de las grandes empresas entendió que en el contenido iba a estar la fidelización de sus usuarios y de sus clientes. Amazon tiene un modelo, y nos vamos metiendo ahí un poquitito, ellos tienen un modelo de contratación de su servicio premium que se llama Prime, donde es un modelo que el CEO de Amazon le copia al CEO de Costco. Costco es una especie de... es un hipermercado mayorista al estilo Macro, al estilo Maxi Consumo de los nuestros, que tiene una característica muy particular, que los productos que vende los vende prácticamente al costo, al punto de casi no tener ganancia. Entonces, obviamente está más barato que en otros lugares. ¿Cuál es la trampita, si querés, o cómo gana plata Costco? Para poder comprar en Costco vos tenés que pagar una suscripción anual de $120. La suscripción anual es de donde Costco gana su plata. Los productos al costo es como hace que vos le pagues la suscripción anual. Esto Jeff Bezos lo habló con el CEO de Costco, lo entendió como una genialidad y lo empezó a implementar en Amazon. Entonces vos pagás $120 hoy, antes eran 99, y creo que empezó con $60, hoy ya estás en 120 al año, para tener entregas gratuitas en 48 horas, en el mismo día, según la ciudad en la que estés, de productos frescos. Tenés acceso a Amazon Music, tenés acceso a un libro para Kindle, tenés acceso a un material de Audible, que son todas compañías de Amazon, y tenés acceso a la videoteca, si quisieras, de Amazon Prime Video. Todas estas son incentivos para que vos pagues tu suscripción, con la diferencia de que Amazon sí le gana plata a los productos que vende. Entonces, digo, entender
y ponerse en ese lugar, ¿no? De entender que si yo mantengo a mis usuarios, a mis compradores fidelizados, mi negocio va a funcionar mejor. Y el mantener a mis usuarios fidelizados muchas veces tiene que ver con cuál es el compromiso emocional que generé con ellos. Bueno, es muy difícil con algunos productos tratar de generar un compromiso emocional genuino y duradero. Es muy sencillo cuando tenés buena ficción, cuando tenés buen contenido, cuando tenés buenas historias para contar y compartir. Entonces, Apple, que todos dirán, bueno, Apple tiene productos alucinantes, el iPad, el iPhone, las computadoras, vamos, ya son un objeto de deseo en sí mismo. Sí, es verdad, pero mucho menos que antes. Digamos, las ventas de los últimos iPhone no tienen nada que ver con lo que eran las ventas hasta el iPhone 8, 9, incluso el 10. Empezaba a perder algo de brillo en la mente, al menos en la mente de Tim Cook. Y estuvieron durante 3 o 4 años flirteando con la posibilidad de comprar Netflix. Y nadie entendía por qué estaban teniendo esas conversaciones. ¿Por qué Apple querría comprar Netflix? Netflix no quiso vender. No se pusieron de acuerdo, a pesar de que le iban a ofrecer algo así de 75 mil millones de dólares en efectivo, porque Apple tiene, como ya ni me acuerdo el número, pero como 700 mil millones de dólares en el banco líquidos. Y Apple terminó decidiendo no comprar Netflix y ponerse a invertir en su propio contenido de calidad. Entonces se sentó con Steven Spielberg y le dijo, nos interesa hacer esto. Y Spielberg dijo, bueno, buenísimo, tenemos que conseguir el mejor talento, yo me sumo al proyecto. Y salieron a buscar a los mejores directores, o los más prestigiosos, si quisiéramos, en el imaginario colectivo de la gente. Y lo tienen a Spielberg, lo tienen a Oprah Winfrey, lo tienen a Shyamalan. Armaron, ¿no? Y sus producciones, que algunas no están tan buenas. Yo estuve el último tiempo tratando de ver lo que había hecho Apple con el contenido. Y vi 6 o 7 de las 30, 40 series que ofrecen. Y más allá de si nos gusta o no, tiene una particularidad que tiene una factura impresionante, digamos, tiene un valor de producción, todo lo que está haciendo Apple, que rápidamente se lo va a asociar con calidad. ¿Sí? Que no es lo que pasa con Netflix. Netflix, hace un tiempito atrás, identificó obviamente que iba a tener mucha competencia, ¿no? ¿Cómo es que Netflix se hace fuerte y es el que pega primero, ¿no? Yo me acuerdo en el año 99 me fui a estudiar a Estados Unidos y creo que en el año 2000 me llega la posibilidad de asociarme a Netflix. Me asocio a Netflix y el modelo en ese momento era pagás una suscripción mensual y entras a la página web, elegís las películas que querés ver, haces una lista grande como de 100 películas y ellos te mandan de esa lista 3 películas en DVD. Te las mandan por correo a tu casa, te las mandaban por correo a tu casa, vos te las quedabas todo el tiempo que querías y venían con un sobrecito de devolución. Cuando vos veías la película y estabas listo para devolverla, metías el DVD en el sobre, lo metías en el correo y 3 o 4 días después te llegaba otra película. Y así vos tenías todo el tiempo 3 películas para ver. El sistema tenía sus dificultades, no tenía nada de lo lindo del videoclub, que ibas y tenías todo para ver y todo para elegir. Pero terminaron entendiendo cuál era el
el atractivo de que vos tengas esas películas, fueron creciendo, les fue yendo mejor, les fue yendo peor, y empezaron, cuando empezaron con el streaming, creo que fue en el 2007, 2008, no me acuerdo ahora, pero tenían un problema de catálogo. Entonces tenían que comprarle el contenido al resto de los estudios. El resto de los estudios fascinados porque tenía un nuevo jugador que les compraba contenido. ¿Cuáles eran los jugadores anteriores que compraban? Bueno, desde ya al principio las salas, después los canales de televisión, después los canales de aire primero o de cable premium primero, después los de aire, después las compañías de aviones. Había como muchos canales, ventanas, se les llaman dentro de la industria, donde podían vender su contenido. Y apareció uno nuevo, dispuesto a comprar absolutamente todo lo que ellos tenían para vender. Entonces Netflix empieza a hacer acuerdos, ¿sí?, con los estudios para poblar su catálogo y su oferta de contenido para sus usuarios. Esto le funcionó durante mucho tiempo, te diría que unos 4 o 5 años le funcionó muy bien. De hecho, si uno ve los estados financieros de Disney, ve que una fuente muy grande de ingresos del universo, de la división cine tenía que ver con Netflix. Hasta que de pronto Netflix entendió, cuando se convirtió en una amenaza real para los estudios y para los jugadores tradicionales del mundo del entretenimiento, Netflix entendió que muy pronto le iban a dejar de comprar. O sea, le iban a dejar de vender, no dejar de comprar, le iban a dejar de vender ese contenido. Y que si Netflix seguía dependiendo del contenido de terceros, estaba condenada a morir. Y ahí fue que en el año 2000, entre el año 2010 y el año 2013, 2014, Netflix empieza a revisar esa estrategia y a invertir una enorme cantidad de su capital en producciones originales. Di una vuelta larga, pero ¿a dónde voy? Netflix necesitaba cantidad, no calidad. Entonces Netflix hizo un montón de basura, que compraba absolutamente todo. Todo lo que se había dejado de lado, todo lo que ya no le interesaba a nadie, Netflix lo compraba y lo producía originalmente. Obviamente que cuidaba que de vez en cuando tener algún buen producto. El primero que yo me acuerdo de extrema calidad fue House of Cards, y el éxito de House of Cards hizo que abran una división de prestigio y que no sea solamente la carrera loca por la cantidad. Y Netflix fue encontrando ese equilibrio, sabiendo que ahora, en el 2020, 2019, 2020, 2021, se le iban venciendo los contratos que tenía de contenido con los grandes estudios, justamente porque fueron los grandes estudios que decidieron salir a competir con Netflix. Entonces, lo primero que tenían que hacer era dejar de venderle su portfolio. Entonces, Paramount, acá no llega todavía, no hay, posiblemente no llegue hasta dentro de bastante tiempo, pero está por lanzar Peacock, que es la plataforma de Paramount. Disney lanzó Disney Plus. Turner, ¿sí? Bueno, Viacom también tiene su propia plataforma. Turner decidió salir a pelear desde la marca HBO con HBO Max. Entonces nosotros tenemos HBO Max, Peacock, Netflix, Disney compra Hulu para poder robustecer su portfolio de Disney Plus, que es bastante escueto, más allá de que tiene todas las películas históricas de... Todavía no, porque todavía tiene varias cedidas a Netflix, pero en el transcurso de un año más las va a tener todas. Disney compra Hulu y compra Fox.
¿Por qué compra Fox? Porque necesitaba su portfolio, aparte de unificar toda la cuestión Marvel. Pero principalmente porque necesitaba el portfolio. Y de pronto lo que empezábamos a ver era que se canibalizaban entre sí. Todo era fair game. Si yo podía cerrar, Disney compró en una movida sin ningún tipo de precedente. No sé si están familiarizados con un musical en Broadway que se llama Hamilton. Es un... ¿qué sería Hamilton? Hamilton es un musical que tiene algo de mucho de contemporáneo, rap mezclado con pop y una producción muy, muy atractiva. Y Hamilton básicamente es un padre fundador de los Estados Unidos. Es como que nosotros hagamos el musical de San Martín, y se convierte en el éxito más grande de los últimos 20 años de Broadway. Y Disney, asegurándose la posibilidad de que eso incluso crezca más, pagó $75 millones a Lin-Manuel Miranda, que es el actor que protagoniza, que hace de Hamilton y el que escribe la obra, por los derechos de la obra para pasar por Disney Plus. Entonces vos tenés una obra de teatro filmada, muy bien interpretada, pero tenés una obra de teatro filmada por la cual Disney pagó $75 millones. ¿Sí? Disney pagó $4.000 millones por Star Wars a George Lucas. Le pagó $6.000 millones por Marvel. ¿Sí? En su momento pagó, no me acuerdo ahora, pero creo que eran como 1.600, 2.000, no tengo el número exacto, por Pixar antes que eso. Digamos, y fue comprando toda esta batería de contenido para quedar posicionada hoy, sin lugar a duda, como el jugador número 1 en el universo del entretenimiento. Hoy dicho así parece toda una obviedad, pero ahora, porque Disney viene haciendo esto hace 14 años, que viene comprando fuerte las grandes franquicias del mundo del entretenimiento, y le dio un plano a seguir a todos los demás. Entonces, y ahí es que llegamos a la guerra del contenido. Salen todos a cazar, donde hay una mínima posibilidad de que algo pueda ser relevante para una audiencia específica, ante la duda se compra. ¿Sí? Esta es la guerra del contenido. Incluso Disney no está en condiciones de someter al talento más premium que exista hoy por hoy dando vueltas sobre la Tierra, ya no lo puede someter a contratos de exclusividad. Entonces termina Disney compartiendo talento con otros grandes estudios, por ejemplo J.J. Abrams, que lo comparte con Paramount. Bueno, es infinito. Se imaginan que es un tema, a mí en lo particular me resulta súper interesante. Les doy un poco de contexto, tal vez de backstory, para entender un poquito hay unos números que me parece que están buenos que los sepan. Cuando yo viajo a cualquier lugar y tengo que poner, viste, que siempre hay un formulario que llenar que pregunta qué sos, qué haces, yo pongo guionista. Esto es un poco verdad, por supuesto, y un poco mentira, porque no estoy todo el día escribiendo guiones. Vamos, tengo una empresa, tengo clientes, hacemos varias cosas, pero yo me pienso como guionista. En el mundo de los guionistas, hay una estadística que resulta siempre muy atractiva para entender qué significa ser un guionista exitoso. O mejor dicho, al revés, no. ¿Qué significa ser un guionista profesional? Y después hablamos de qué significa ser un guionista exitoso. Ser un guionista profesional significa que te paguen por escribir guiones. ¿Sí? Esta es la definición grosera. Y acá van algunos números. De cada 10 guiones que se escriben, ¿sí? Uno solo se vende.
¿ok? De cada 10 guiones que vendés, uno solo se produce. ¿Sí? Esto me parece que es clave para entender la guerra del contenido y las oportunidades. O sea, uno no tiene que ser un guionista famoso, ir a la alfombra roja, ganar un Oscar. Bienvenido si lo haces. Enhorabuena. El chiste es que si vos tenés algo para contar hoy, algo relevante para una audiencia específica, que sea interesante y que tenga la calidad que tiene que tener, ¿sí? Hoy ese número pasó de uno, de cada guión que se escribe se vende uno, hoy estamos en 2,5. ¿Sí? Más o menos, son números, tómenlos con las pinzas correspondientes porque tampoco es que hay un censo de todo esto. Es mucho. Es un 150% más, ¿sí? que antes. Y por eso creo que estamos frente a una oportunidad muy especial y es el mejor momento histórico de los últimos 100 años para poder vender contenido. Ahí estuve Aprovecho, viendo, Bernardo. Bernabé, Sí, sí, sí. antes de pasar a las preguntas, aprovecho y te hago una pregunta respecto a eso que acabas de decir, es el momento histórico para vender contenido. Mi tío solía decir que tenía tanta mala suerte que seguro que cuando lloviera sopa iba a estar con un tenedor en la mano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estar con una cuchara en la mano en este momento que llueve sopa, en el sentido de que llueven las oportunidades? ¿Qué tenés que saber hacer? Vos decías al principio, hace un rato, que decías, tenés que tener como o las ideas o el conocimiento técnico o ambas cosas en alguna combinación. ¿Qué tenés que tener? ¿Cómo te tenés que preparar para Mirá, capitalizar esas yo oportunidades? esto te lo contesto de dos maneras, ¿sí? La primera es idealmente que si va a llover y vos salís con el paraguas y estás con mucha sed, lo que tenés que hacer es dar vuelta al paraguas y mojarte, ¿no? Lo das vuelta y juntás el agua, o en este caso la sopa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo das vuelta al paraguas? Bueno, no teniéndole miedo al agua, ¿no? Porque en general es el primer, en mi experiencia con los alumnos, con los colegas, el primer obstáculo que, que hay que sortear es sentarse y ser choto. Esto, vamos, hay que animarse a ser malo, animarse a escribir mal, animarse a hacer algo que esté horrible y que te da vergüenza, porque es la única forma de aprender y avanzar. Entonces, ¿cómo agarramos la cuchara? Bueno, primero teniendo una cuota importante de pasión por contar historias. Yo, ser guionista, ser escritor, digamos, tener la necesidad de contar una historia es algo que le pasa a muchísima gente. La gente cree que porque le enseñaron a escribir en el colegio, saben escribir. Y si bien, digo, podemos mandar mails, no es lo mismo mandar mails que sentarse a escribir una película, un corto, un podcast o lo que sea. Cursos como este te dan herramientas que puedas usar. Cuando vos vas juntando todas esas herramientas en tu taller y eventualmente, nadie podría ponerse a hacer una mesa si no tiene 4 o 5 herramientas básicas, ¿no? Y la madera. No, pero también hay gente, yo conozco gente que tiene un taller impecable, lleno de herramientas colgadas por todos lados, y no se sienta a hacer la mesa nunca. Entonces,
ahí es, número uno, tener la convicción necesaria para contar una historia que es importante para ustedes. Yo soy un convencido de que eso es fundamental, de que si no tenés el impulso, la necesidad de sentarte a escribir y contar esa historia, podés hacer todos los cursos que quieras, pero nunca vas a escribir nada. Y sí al revés, digamos, vos podés tener una persona que no sabe nada técnicamente, pero que tiene una necesidad tan grande de contar una historia que la vomita en un papel. Y con eso los profesionales podemos hacer algo, lo convertimos en otra cosa. Entonces es esa combinación, esa pulsión que entiendo que también por algo están acá, ¿no? En esta charla. Es muy difícil pasar de tengo esta idea y tengo este impulso vital que no me deja sacarme esta idea de la cabeza y me atormenta por las noches, a sentarte y convertir eso en un producto. Y lo digo así a propósito, digo, es un producto al final del día, porque si vos no lo convertís eso en un producto, no va a pasar. Digamos, si alguien no lo compra, si a alguien no le resulta lo suficientemente atractivo, salvo que sea un producto, una obra autocontenida. ¿Qué significa una obra autocontenida? Que empieza y termina en vos. Entonces te sentás a escribir poesía, haces una publicación privada y lo vendés en la plaza o en las librerías que te lo permitan o donde sea, y vos estás conforme con eso, que me parece fantástico. Ahora, si te sentás a escribir una película, no hay ninguna posibilidad de que la puedas hacer vos solo. Ninguna. Entonces, necesita ser un producto, necesita entender el mercado y las posibilidades que tenés de venta de ese producto. Entonces, esa pulsión inicial de sentarse a escribir, de querer contar una historia, de esa necesidad, bueno, tiene que ir acompañada de preparación, ¿sí? Tenemos que tener las herramientas mínimas para poder sentarnos y escribir, y una cuota interesante de pasión y perseverancia. Es muy difícil que lo primero que hagamos esté bueno. No es imposible, pero es difícil. Ahora, es absolutamente, es una certeza total que si no haces 2 o 3 que no estén muy buenos, no vas a llegar nunca a ese producto que te guste y que estés conforme y que el mercado lo quiera comprar. Perfecto, buenísimo. Están llegando las preguntas y nada, todos los que tengan preguntas, por favor, háganlas. Yo quería hacerte una última pregunta y después ya abro el juego. O mejor dicho, vamos alternando. Acá, José Ramos, y tomo la última pregunta y después voy para atrás, porque tiene que ver con esto de que vos estabas hablando, Bernabé. Dice, en la literatura hay ghostwriters que hacen el trabajo sucio del escritor. En guionismo hay lo mismo, el guionista piratea todo lo que lee. O sea, cuestión de armar la mesa, ¿existe alguien que le pueda decir, tengo las herramientas, tengo la historia, ayúdame a armar la mesa? Sí, claro, pasa todo el tiempo. De hecho, nosotros en Backstory tenemos al menos 3 o 4 proyectos al año que productores o incluso gente que nos piden que escribamos sus historias, sus proyectos, sus ideas, y nosotros tomamos el material de base y lo convertimos en el producto que sea que estén queriendo hacer, desde una obra de teatro o una película. Eso pasa todo el tiempo. Sí, sin lugar a dudas. Y acá preguntan, conectado con eso, y quizás con un poco lo que venías hablando, ¿cuál sería el camino para una idea en las plataformas de video on demand? ¿A quién hay que recurrir? ¿Cómo se debe proceder? ¿Cuáles son los pasos, digamos? ¿Tenés una idea? Bueno, ¿Cómo haces? yo ahí se puede, te hago una pregunta, Bernardo, esto no está ensayado, chicos. ¿Podemos hablar con JP un minuto? ¿Se le puede habilitar Podemos el hablar con micrófono? JP, sí, JP, lo Porque busca JP. necesito clarificación.
Perfecto. Creo que JP lo puede... Ahí está, Hola, listo, ya puedo hablar. Ahí está Hola JP. JP, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la charla y gracias por la oportunidad también. No me lo No, esperaba, por la favor. verdad. Bueno, sí, mi pregunta era en el sentido de que si vos tenés una idea, una, Sí, quizás una estructura ya de tratamiento, un primer versionado de guión, que claro, pero ya, fíjate que son cosas muy distintas. Una idea es una cosa, un tratamiento es otra cosa, y una primera versión de un guión es otra muy claro, distinta. Entonces yo ahí te diría, si sí, dime. Ah, Sí, sí, perdón, perdí los auriculares, voy al sonido de la compu. ¿Me escuchan, no? dale, Sí, te sí. escuchamos perfecto, dale. Ok, perfecto. Entonces te decía, si vos tenés un guía. Mira, esto es una conversación que tuvimos hace muy poquitito con, con unos chicos que estamos empezando a trabajar una historia. ¿Cuál es el nivel de trabajo con el cual uno puede ir a ver a una plataforma o a un canal de televisión? Vos podés tener una muy buena carpeta, una linda sinopsis, un desarrollo hermoso de personajes, toda la previa. Llegaste a la oficina correcta y la persona indicada se toma el trabajo de leer la carpeta. ¿Sí? Le gusta lo que hiciste, le encanta. Dice, JP, me encanta tu proyecto, qué lindo, qué bueno, qué interesante. ¿Me mandás el guión, por favor? Si tu respuesta es, no lo tengo, perdiste la oportunidad, porque esa carpeta, convertirla en un guión, eh, yo, que vengo haciendo esto hace 15, 20 años, yo tardo de 3 a 6 meses. Y en 3 o 6 meses esa persona puede haber perdido por completo el interés, puede estar comprometida ya con otros proyectos. Vamos, es una oportunidad perdida que veo que pasa todo el tiempo. La gente se llega hasta la carpeta de presentación sin entender que si les gusta el proyecto, inmediatamente te piden el guión. ¿Contesté ahí, JP? Sí, si me permiten como para cerrar la pregunta, Sí. o sea que en ese sentido es preferible llegar con un proyecto, lo ya total, digo, tener la carpeta y tener una primera versión de guión o un guión terminado, para que en esa oportunidad que puede surgir en ese primer contacto con la persona, se dé, digo, si es que te pide el guión, se dé mucho más fluido el que lo alcances el guión y el que vean las posibilidades de producirlo. Ese es más o Absolutamente. menos, ok. Yo no le Y recomiendo a nadie que tenga una reunión en serio con un canal o con un potencial comprador solo con una carpeta. Porque en general no pasa nada porque no les interesa, siendo también honestos y justos con la situación. Vos vas con la carpeta, te sacaste la ansiedad, la dejaste, no te responden nunca, mandás 6 7 mails, angustiado, preocupado acerca de qué pasó, ellos te ignoran por completo, no te registran en lo más mínimo, y asumís que ese silencio significa que no servís, que no valés nada y que no soy digno del tiempo de la gente. Esto nos pasa mucho, los guionistas somos a veces un poco melodramáticos. Pero lo peor que te puede pasar es que les interese y vos no tengas cómo continuarlo. Eso es claro, terrible. claro. Así para cerrar nada más y agradecerte la oportunidad y nada, el conocimiento también transmitido. ¿Cuál sería entonces la persona, digamos, en el caso de Netflix o de HBO, Amazon? ¿Cuál sería? Me habían dicho que generalmente se manejan con agentes de venta, pero ¿cuál sería en este caso, No, digamos, si vos no no. No, tienes como la eso, chance de... a ver, si me estás preguntando nombre, apellido, email, No, no, no. no, no sé, no estamos en condiciones de compartir esa información. Ahora, cada uno de los jugadores tiene sus oficinas
de qué sé yo, en Netflix, por ejemplo, hay una persona que trabaja en Los Ángeles que tiene asignado el territorio de Argentina, Uruguay y Chile, si no me equivoco, y vas llegando, digamos, la realidad es que para llegar a esos lugares tenés que empezar a meterte, te tienen que leer un poquito algunos productores, tarde o temprano vas a encontrar todos esos teléfonos, todos esos contactos. Pero hoy por hoy hay departamentos específicos que se dedican a encontrar este talento, que hace 10 años no había. Entonces nunca estuvimos mejor posicionados para vender el contenido. ¿Sí? Aprovecho esto que acabas de comentar y antes de pasar a la siguiente pregunta, Bernabé, te quería preguntar, cuando hablo de contenidos, ¿hablamos solo de guiones o de qué tipo de contenido, cómo es el mundo del contenido hoy? No, mirá, a ver, sin ir más lejos, creo que un poquito algo nombramos. Vos tenés, bueno, vos tenés tantos tipos de contenidos como medios para difundirlos. Y esta es la respuesta institucional a la pregunta. ¿Qué significa eso? Hoy tenés todas las herramientas digitales posibles para la autoedición. Entonces, si vos sos, no sé, escribís un cómic, buscás un ilustrador que le guste lo que estás haciendo, lo ilustran y lo publican. Hay un montón de lugares donde leer cómics de personas que quieren mostrar lo que están haciendo. Entonces, tenés un cómic, tenés bueno, las autopublicaciones en Amazon, donde vos escribís un libro, no pasa por ningún editor, lo publicás directamente en Amazon y lo empezás a vender como ebook. Tenés podcasts, tenés audiolibros, tenés blogs de todo tipo. Cuando, de hecho, te diría que los guiones audiovisuales, ya sean bueno, documental no tanto, la verdad que las herramientas hoy se han democratizado un montón y vos tenés la posibilidad de hacer a nivel documental trabajo muy interesante con tu teléfono. Así que, digamos, si tenés el conocimiento técnico necesario para filmar, editar, fotografiar, todo vos solo, podés salir a la calle y armar tus propios videos. Bueno, un ejemplo de eso es Nas, que está en Facebook de Nas Daily, un chico israelí de descendencia árabe que se puso a hacer un video por día en Facebook y hoy tiene una empresa de contenido con 25 o 30 empleados, está instalado creo que en Malasia, ganando mucho dinero por los videos patrocinados, porque hace sus videos y los clientes le piden que les haga video para ellos. Entonces, digo, la realidad es que no es el único camino, ni mucho menos, pero sí entiendo, y a lo mejor es un sesgo personal que tengo yo por ser guionista y por querer tener un Oscar ahí al lado del cuadro de Robin, que en algún punto la máxima expresión de éxito es cuando eso se convierte en una historia para cine o televisión, ¿no? Entonces, vos tenés, como los ejemplos que decía, ¿no? de HBO, con el podcast o el blog, de Michelle McNamara, que hoy es una serie que estoy seguro que va a ganar premios. Hablando un poco de la otra cara de la moneda, Bernabé, esto de que tantos formatos como medios digitales. Acá Mariela Larroca pregunta, dice, ¿cómo es el momento, cómo ves el momento en el mercado del branded content? O sea, las marcas, ¿están entendiendo a nivel local esta dimensión del contenido para fidelizar audiencias, esto que vos decías?
Mira, es una excelente pregunta de parte de Marie. Si tengo que ser muy honesto, debo decir que no. Eh, pero, pero, están empezando a darse cuenta que se están quedando fuera de algo. El tema está en que las inversiones, y acá nos metemos, cuando yo tengo que tener estas conversaciones con mis clientes, eh, lo primero que cuestionan es cuánto va a costar, ¿no? Están como muy preocupados de cuál va a ser el costo de la campaña. Cosa que obviamente cuando uno empieza a tener una conversación no lo puede saber de ninguna manera. Eso es algo que vas sabiendo un poquito con las cosas más claras. Eh, entonces, lo pongo en estos términos. Si somos lo suficientemente inteligentes para no asustarlos con el precio, la respuesta es sí. Yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, es ofrecerle a mis clientes la posibilidad de hacer podcast, que es una herramienta de generación de contenido mucho más accesible que desarrollos audiovisuales más complejos, en la cual lo que termina pasando cuando aceptan es que la marca se ve obligada a pensar de qué quiere hablar, porque obviamente no puede hablar de sus productos. Nadie escucharía jamás un podcast de FB en el cual hablan del modelo Z48 de manija monocomando y es una descripción técnica, es un catálogo oral. No, por supuesto, eso sería una estupidez total. Entonces, la marca se tiene que sentar y tiene que pensar si tiene que hacer un podcast, ¿de qué lo haría? ¿No? Y lo que termina pasando es que empiezan a surgir temas de identidad que están buenísimos. Empieza a pasar que cuando se lo toman en serio, empiezan a pensar con qué les gustaría que los asocien, más allá de si tiene que ver con los productos que venden. Eh, y de pronto eso empieza a cobrar color y sentido y abre la puerta para seguir trabajando el branded content, con un montón de definiciones que hasta que no los obligaste con un producto que puedan hacer, no se plantean. O sea, es como un primer paso el podcast para entrar en el mundo, o sea, como que tienen que entrar primero en el mundo de las historias antes de entrar al mundo del contenido. Es decir, bueno, ¿qué historia puedo contar o qué historia puedo asociar a mi marca? Y ¿Con de qué ahí, historia me ¿cómo quiero puedo entrar el asociar? contenido? Exactamente, ¿con qué historia me quiero asociar? ¿Y por qué me voy a poner a contar historias? Porque este es el gran obstáculo, ¿no? Eh, y yo siempre les respondo lo mismo en general, casi siempre me sale bien, alguna vez me ha salido mal, pero lo que les respondo es, porque lo que vendés es un bajón. Entonces, es un producto de necesidad, es un producto que no genera ningún tipo de emocionalidad, es algo que ni sé, que me da lo mismo qué marca sea, ¿no? Cuando es así, ¿no? Obviamente que hay un montón de productos que sí tienen su propia emocionalidad y que sí tienen su propio atractivo, pero la enorme mayoría no. Entonces, es la forma que tenemos de vincularnos emocionalmente con el potencial usuario. Y el vínculo emocional es un vínculo mucho más difícil de romper. O sea, no alcanza una promoción que me cueste 5% menos para romper un vínculo emocional. Si yo no tengo vínculo con la marca, bueno, sí, eh, mi fidelidad está mucho más a la venta. Perfecto, buenísimo. Hablando de oportunidad y de lo que están viendo las marcas, y yendo al tema de plataformas que mencionabas, todo esto de que las plataformas convocando figuras importantes. Manuel pregunta, ¿qué tan dispuestas las ves a convocar talentos independientes o recién surgidos en las plataformas? Súper.
El problema no es que seas independiente o que seas recién surgido, el problema es que no tengas, el problema es que tengas audiencia. Preguntarle, digo, ejemplos de esto está por todos lados, qué sé yo, Radagast, está haciendo la tercera temporada en Flow. Este chico, ay, qué mal que estoy grande, Bernardo, estoy viejo y me olvido los nombres. Este chico que hace entrevistas con la peluca de mujer y la barba, alguien que me ayude, que ahora está por sacar un programa en América. La. Bueno. Jay Mamón. Sí, Jay Mamón, gracias Mari, gracias. Jay Mamón, son todos, tanto Radagast como Jay Mamón, son ejemplos de personas que hicieron su camino al revés, digamos, de manera independiente y llegaron a la televisión y llegaron al mainstream. Entonces, digo, está recontra abierto eso. El problema no es que seas independiente, el problema es que no le importás a nadie. Esto lo digo con el mayor de los respetos y me lo digo a mí mismo, ¿no? Vamos, nosotros, si generamos un contenido que se transforma en relevante porque consigue una audiencia, estate seguro que va a ser muy sencillo dar ese salto. Conectado con eso, Bernabé, acá preguntan o comentan, y yo, con todo el Sol Buscaglia dice, con todo esto de las plataformas que son internacionales y tienen un público global, incluyendo el público argentino, ¿cómo pensás que estas plataformas van a dar lugar a generar contenido nacional? ¿Tiene algo que ver con esto que acabas de decir? ¿Está conectado? A ver, voy de vuelta. Con todo esto de las plataformas que son internacionales... ¿Cómo pensás que estas plataformas van a dar lugar a generar contenido nacional? Mirá, el camino ya lo trazó Netflix y todas están haciendo lo mismo. Empiezan ofreciendo librería y se van localizando. Amazon ya está produciendo localmente en Argentina. Y Amazon lanzó el servicio en el país hace nada, ahora, hace 3, 4 meses, 5 meses, este año. Y ya hace 3, 4 años que viene evaluando, mirando y comprando material para producción local. Entonces, lo que va a pasar es que primero se abre la plataforma y a medida que van avanzando sobre cada uno de los territorios van a ir entendiendo el gusto de los consumidores, porque esto también, acá no hay que olvidarse de que ellos tienen muchísima información de cuáles son tus hábitos de consumo de entretenimiento. Entonces, ahí hay una combinación de información, Big Data y definiciones matemático-numéricas que dicen, che, en Argentina les encanta ver esto, esto y esto, tratemos de conseguir contenido local con estas características. Entonces, esto responde un poco a la pregunta que acá nos hacía Fabiana, que dice, si los contenidos los eligen por región o es por prueba y error de decir, bueno, voy, lanzo la plataforma, veo que ven y después produzco. Mirá, hoy por hoy Netflix elige los contenidos desde su información que tiene muchísima. Digamos, realmente, y de hecho Netflix ha hecho ejercicios en los cuales el sistema le dice qué tiene que hacer. ¿Sí? Y, por ejemplo, hicieron una película bizarra, muy rara, con Will Smith, del director David Ayer, que pobre viene haciendo así, películas a las cuales no les está funcionando muy bien, salvo la de Netflix. Una película donde hay
trolls y duendes y magia en Los Ángeles actual, con policías que son, y toda una cuestión de racismo entre los humanos y los trolls, y no sé qué cuestiones, todas cuestiones que cuando vos lo ves decís, ¿qué es esta cosa, por Dios? Y son todas temáticas que fueron validadas por el sistema, por los datos. Hicieron la película y le fue muy bien en términos numéricos de Netflix. La vio un montón de gente, yo incluido. Entonces digo, evidentemente están teniendo información que antes no teníamos. ¿Entendés? Y el dueño de esa información va a plantear sus estrategias en función de lo que los números le digan. Dicho esto, para ponerle una cuota de optimismo y que no quedemos reducidos al algoritmo, cuando las historias, seguro lo escucharon, ¿no? Pinta tu aldea que vas a estar pintando al mundo. Y por eso vuelvo al tema de la pasión por contar una historia. Acá ahora tenemos 55 personas, éramos en un momento 65. Es tarde, seguramente tienen cosas mejores que hacer. Pero la realidad es que si están acá es porque hay un impulso al cual están respondiendo y tienen la necesidad de contar algún tipo de historia. En general, seguramente hay casos, si pudiéramos hablar entre todos, seguramente escucharíamos un montón de opciones, pero la gran mayoría entiendo que tiene algo para decir y que tiene algo para contar. Y si uno se toma el trabajo de analizar y de entender por qué tienen la necesidad de contar eso y lo lleva a la mínima expresión, siempre va a terminar contando las mismas 4 o 5 historias. En el mundo, yo siempre digo esto en las clases, me acuerdo de una época en la UBA, delante de 500 alumnos en el aula magna, dije, todos están acá queriendo contar historias originales, les cuento que todos ustedes, a lo largo de toda su vida, van a poder contar solo 3 o 4 historias, que son las mismas 3 o 4 historias que venimos contando los seres humanos hace 10.000 años. Y se armó un escándalo total y al fin del año me dieron la razón. Pero bueno, a lo que voy con esto es, nosotros necesitamos, tenemos esa necesidad de contar esa historia. Si nosotros podemos convertir esa historia, localizarla de tal manera donde yo le cuento al mundo cómo es esta vida en el departamento de Barracas, bueno, yo no sé cómo es la vida en el departamento de Barracas de nadie, yo vivo en Escobar. Si eso tiene la sensibilidad que tiene que tener y tiene y están utilizadas las herramientas como tienen que estar utilizadas, lo más probable es que esa historia del departamento de Barracas pueda ser vista también por una persona en Barcelona o por una persona en Zurich y que le guste, y que le resulte atractivo y que le signifique algo. Entonces, mientras mejor nuestra capacidad para pintar nuestra aldea, más relevante vamos a ser para la audiencia global. Perfecto. Acá hay un par de preguntas y ya digo, para ir terminando, hay una pregunta específica de Mariano respecto al tema de guión y agentores y derechos y todo. La pregunta concreta es cómo uno se asegura de cobrar por más que el guión no termine siendo producida. Y nada, él le pidieron que escriba un guión y le ofrecieron un contrato donde quedaría estipulado lo que ganaría por agentores, pero la pregunta es si es común o no que pase eso. Si es común que quieran que escribas y no pagarte, sí, es muy común. ¿Cómo uno se asegura de cobrar por más que el guión no termine siendo producido? Perdón, no pueden pagarme un adelanto. Ok. Entonces no es un trabajo, Mariano.
El guión, una vez que está escrito, ya terminó tu trabajo. No, en todo caso, estaría siendo parte de la producción, porque estás aportando el guión a la producción del proyecto. Entonces yo te diría, si es algo que te interesa hacer, hacelo, pero pedí, aparte del dinero de Argentores, el porcentaje equivalente en los puntos de producción, porque no lo estás cobrando, lo estás poniendo vos. ¿Sí? Y cuando la película se haga, si el día de mañana se hace, fantástico. Ahí vas a cobrar como guionista y aparte tendrás los puntos como productor. Perfecto. Y ya para ir cerrando, Bernabé, si te parece, José pregunta, en tu experiencia, ¿qué plataforma, perdón, es más accesible para un guionista novel? No, de vuelta, no tiene que ver con qué plataforma, tiene que ver con si lo que si el material tiene una audiencia. Esto es muy importante, chicos, entenderlo. Eh, es el guión que tengo, es el podcast que producimos, es el blog que escribo lo suficientemente interesante como para tener una audiencia. La respuesta a eso en la mayoría de los casos está dada por la difusión que logren. Y en el caso concreto de los guiones, eh, ¿les puedo contar un secreto, así, un secreto de esos que no se cuentan, digamos? Son Dale, secretos de... Sí, sí, esto está grabado aparte, eso es un está problemón. grabado. Sí. Eso es un problemón. Bueno, sí, Deja de lo voy ser a secreto negar, cuando lo cuentes, pero bueno. claro, lo voy a negar. Yo les recomiendo lo siguiente, porque me imagino que está bueno que se vayan con un dato, digamos, específico. ¿Cómo se llamaba el que preguntó eso? Perdón, Bernardo. JP Ramos, si no me equivoco. José Ramos. José Ramos. Bueno, José Ramos, querido. Si son guionistas noveles, estoy seguro que tienen historias de crímenes, de ciencia ficción, de terror, de lo que sea. Bienvenida el cine de género y todas esas cuestiones. Mi recomendación para meterse en el mundo del entretenimiento de forma apenas más certera, apenas. Digo, les cuento dos cosas. La primera es, esos guiones que tienen, que fueron 100% de su imaginación, háganlos concursar en todos los festivales que puedan. Gástense la plata, gástense el tiempo, llenen los formularios, paguen los $60, los $30, los $100. Es caro ser guionista en el mundo. Paguen, métanse todo lo que puedan, inviertan en ustedes mismos y compitan. Porque esas competencias, si tienen la fortuna de quedar seleccionados, van a abrir algunas puertas. Y después yo les diría que si quieren seriamente concentrarse en esto, traten de conseguir los derechos de alguna historia real. Entonces, el foco ya no va a estar puesto en qué tan buen guionista sos, sino qué tan atractiva es la historia real que tenés para contar. ¿Sí? Entonces, traten de... hay múltiples formas de hacer esto, pero traten de contar una historia que sea importante para la gente. Desde un juicio, que hay formas de conseguir, digamos, las transcripciones de los juicios son públicas. Digamos, ustedes hacen un pedido eh, en los juzgados y les tienen que dar una copia de esas transcripciones. Creo que se las hacen pagar a ustedes, pero digamos, el material se lo tienen que dar. Cualquiera de los casos que están en la tele, que fueron conocidos, desde Dalmazo hasta todos los casos mediáticos,
ustedes pueden acceder a esos documentos y tratar de contar una historia desde ahí. Y va a ser mucho más sencillo, ¿sí?, tratar de comercializar ese tipo de historia. Entonces yo ahí les diría, traten de pensar en qué pueden contar que sea atractivo más allá y que el foco no esté puesto en cuán noveles son. Vamos, porque si yo me tengo que sentar ahora a leer un guión de ustedes, que es un guión que sale de su mente, digamos, y voy a ser mucho más estricto con mi apreciación. Ahora, si yo estoy leyendo la historia del caso tal que recuerdo que fue conmocionante, y voy a tener un montón de información que no salió nunca porque los periodistas no lo contaron, etcétera, 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 bueno, ya la historia es lo suficientemente atractiva para esconder mis limitaciones técnicas como guionista. Y si repiten esto, lo voy a negar. Ok, perfecto. Ya para cerrar, esto es la primera de un ciclo de charlas, hablando de selección de historias y de guiones y todo. ¿Querés contar un poco de qué va la que viene con Iván? De darle un preview. Sí, claro. Les cuento, ¿tenemos fecha ya para la de Iván? Sí, dentro de 2 semanas. O En sea, 2 semanas, perfecto. ¿qué sería? Hoy es Eh, 4, 11, 18, martes 18 de agosto. En martes breve 18. va a estar para publicar el link para Buenísimo. anotarse. Sí, Iván es un ex alumno mío de cuando daba clases en la UBA. Hoy es uno de las personas eh, que hoy trabaja para Viacom y es una de las personas que está encargada del desarrollo de proyectos de ficción, in-house y externos. Entonces, él tiene, parte de su trabajo básicamente es hacer la selección del contenido que Viacom va a producir hacia adelante. Entonces, es un profesional de pura cepa y es un chico relativamente joven, tiene 30 y poquitos años, ha hecho una carrera fantástica en Viacom y nos va a contar cómo funciona el universo del contenido para una mega cadena como es Viacom. Viacom, para los que no saben qué es la compañía madre de MTV, CBS, Nickelodeon, etcétera, etcétera, etcétera. Telefe en Argentina. Ahí José Ramos pide ver el cuadro completo de Robin. Se lo voy a mostrar ahí. Perfecto. Así que la charla con Iván va a ser súper atractiva. Vamos a hablar un poquito de cómo seleccionan el contenido, qué tipo de, cómo funciona la cuestión de lo que se pone o no se pone de moda, y nada, cómo él está en posición, digamos, si ustedes tienen suerte, ahí lo que me preguntaban algunos de ustedes antes, ¿no? ¿Cómo llegamos a tales personas? Bueno, Iván es una de las personas a las cuales tendrían que poder llegar. O sea, y Viacom hace como un concurso interno, contabas la otra vez, de historias. O sea, cada Sí, tantos meses se juntan y dicen, che, ¿cuáles son las historias que vamos a llevar adelante, no? totalmente. Los responsables de desarrollo de contenido de Viacom, cada 3 o 4 meses hacen lo que se llama el Content Summit, la cumbre de contenido, y los responsables de cada país llevan las propuestas que les interesan, y todos los responsables de toda la región votan los 15 o 20 proyectos que se aprueban. Perfecto, buenísimo. Bueno, y después de, nada, si les interesa el tema de contenido y les interesa, como hubo bastantes preguntas relacionadas al cómo llego, cómo hago, cómo es el proceso, creo que la charla con Iván va a estar súper interesante. Y después, ¿querés contarles, Jorge? Porque es como el paso siguiente, decir, bueno, elegiste o lograste que tu idea fuera elegida. Bueno, ¿cómo la desarrollás?
y Jorge Edelstein va a contar un poco Sí, de claro, eso, ¿no? Jorge es 2 semanas después de Iván, va a estar dando una charla como esta. Jorge fue durante 15 años, 10, 12 años, 12, 15 años, eh, fue el encargado de desarrollar todo lo que era el contenido para Disney Latinoamérica en televisión. Él es el responsable de Violeta, Soy Luna, 11, eh, eh, los programas de Topa, Junior Express, ¿no? Todas estas cuestiones. Y desarrolló un sistema muy interesante, muy atractivo, basado en- en un sistema de desarrolladores que se llama Agile, que lo usan los programadores eh, para trabajar con iteraciones, y él tomó eso y lo convirtió en un sistemita para desarrollar contenido y poder probarlo en tiempos más cortos para que sea aprobado por estructuras corporativas. Así que Jorge nos va a estar contando un poquitito, bueno, que también desde qué buscan y cómo son los mecanismos internos de las grandes corporaciones, hasta cómo funciona su sistema, que eso va a ser, Jorge va a ser, tanto Iván como Jorge van a ser profes del bootcamp, y nos van a estar enseñando en las clases todas esas cosas con mucha más profundidad. Perfecto, buenísimo. Y nada, aprovechando ese comentario y ya para cerrar, ¿cómo es el tema del proceso? O sea, el bootcamp es, arrancás con una idea, vos contás un poco esto de las historias, Aristóteles tenía razón, etcétera, y después cómo la desarrollás, porque hubo muchas preguntas sobre eso. Dice, bueno, ¿dónde arranco? ¿Cómo voy? ¿Cómo es el proceso? Mira, ¿Querés el contar un bootcamp, poco de eso? sí, claro, el bootcamp yo lo estoy pensando en las primeras 6 clases, que podamos estar todos con el mismo juego de herramientas en la mano. Entonces, las primeras clases las vamos a dedicar a hablar un poco de estructuras narrativas, de entender por qué al día de hoy seguimos contando nuestros cuentos o nuestras historias de la misma manera que Aristóteles los describe en la poética. Y nada, la idea sería que una vez que estamos todos en la misma página, tomar concretamente esas herramientas y esos recursos y convertirlos en trabajos concretos para clientes que van a estar, que todavía no los tenemos definidos, pero que van a estar participando del bootcamp, y de esa manera nosotros podamos desarrollar campañas de branded content, ¿sí? Focalizando en utilizando esas herramientas que tuvimos en las primeras clases y que nos sirvan eh, para bajarlas al trabajo concreto, ya sea de trabajar con una marca para su comunicación o de trabajar para tu propia historia, que puedas venderle el día de mañana a una plataforma, a un canal. Buenísimo. O sea, si sabes de contar historias, ¿cómo hago para venderlas? Si sabes vender a una comunicación, a una marca, ¿cómo hago para contar una historia? En todos los casos, bueno, ¿cómo es el proceso para generar un contenido y para vendérselo a una marca? Perfecto. Totalmente. Bueno, nada, muchas gracias, Bernabé. Gracias por ahorrarme mi trabajo. O sea, tuve que hacer muy pocas preguntas porque la verdad que me quedaría escuchándote toda la noche y tenías razón que cuando arrancás a hablar de esto te apasiona tanto que está, nada, podés hablar por horas. Y gracias a todos los que, nada, estuvieron en la charla y los que quieran y les interese, los esperamos el martes que viene con Iván Stetzel y después En 2 2 semanas. semanas, exactamente, en 2 semanas, perdón, con Iván y bueno, en 2 semanas siguientes con, con Jorge, o sea, 2 semanas después, dentro de 4 semanas. Y para terminar, me encanta tanto tu foto que voy a dejarlo puesto mientras vamos cerrando la charla. Así que gracias, Me Bernabé, de parece vuelta. muy Y bueno, bien. gracias a todos por estar y nos vemos a los que quieran en 2 semanas. Un abrazo. Chau, chau. Saludos, chicos.